Buenas noches. Estamos iniciando el segundo encuentro del ciclo La responsabilidad de escribir, organizado por el Club Melchora Cuenca y RCP Cultura en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro y de un nuevo aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional. Queremos agradecer, como siempre, especialmente a todos los que nos están acompañando aquí en este encuentro, ya sea en la sala y también los que están, por supuesto, por YouTube en la transmisión en vivo. También queremos agradecer muy especialmente a quienes apoyan y convocan este encuentro, que son la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Uruguay, la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Canelones, Uruguay, el municipio de Míguez, Canelones, Uruguay también, Cátedra Libre, Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios, Universidad Nacional de Rosario. El programa Bioceno del Centro de Estudios Interdisciplinarios, también de la Universidad Nacional de Rosario, COFAR Argentina, que es Consejo Federal del Folclore de Argentina, COFAM, Consejo Federal del Folclore de América, y ECFA, Instituto de Estudios Científicos del Folclore de América, Fundación Julio Miño, Fundación Cuauhtémoc, Conversatorio América Aviala, APUGNI, Academia Popular Uruguaya de Cultura Nacional e Internacional. Bien, hechos estos agradecimientos, voy a hacer una breve introducción al encuentro de hoy y luego pasaremos a hablar con el entrevistado, a quien, por supuesto, le mandamos nuestro enorme agradecimiento por estar presente hoy aquí en este encuentro. Toda escritura nace en la intimidad de una conciencia, pero aspira siempre a encontrarse con otra. Entre esa experiencia personal y ese encuentro con los demás habita la responsabilidad de escribir. Y con estas palabras, esta breve reflexión, damos paso entonces a Alejandro Paselli de RCP Cultura, que va a llevar adelante la conversación que tendremos hoy con el invitado. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, segunda entrega de este ciclo que desde RCP Cultura, junto a los autores que han sido invitados por el Club Melchora Cuenca, impulsamos este espacio con un propósito claro: sentarnos a conversar, a pensar y a reflexionar, lejos de cualquier solemnidad, siempre coloquialmente, siempre en una conversación distendida, pero con un rigor, creemos, profundo, sobre lo que verdaderamente implica el oficio de la escritura en los tiempos actuales. Nos preguntamos constantemente en qué tradiciones nos estamos inscribiendo, a quiénes les estamos hablando realmente y cuál es el espacio genuino que ocupa la literatura en sociedades como las nuestras, que hoy se encuentran tan bombardeadas por múltiples relatos y discursos cruzados. Vamos a agradecer nosotros también por RCP Cultura a las autoridades del Melchora Cuenca, coorganizador de este evento, a las autoridades que apoyan estos eventos y obviamente a los participantes, a los invitados y a los espectadores que nos van a ver por las plataformas. Pero para esta segunda entrega vamos a saludar y le vamos a agradecer muy profundamente a nuestro autor de marras, el licenciado Marcos Ibáñez. Marcos es alguien que no solo escribe la realidad, sino que también la filma y la investiga. Es escritor, cineasta y periodista, nacido en la República Hermana del Paraguay. En una localidad, él nació en 1968 en una localidad del Chaco paraguayo llamada Mariscal Estigarribia, que es el pleno corazón del Chaco.
según sus propias palabras, aquellos lugares de su infancia y su adolescencia lo terminaron por definir por completo. El hecho de haber crecido en convivencia estrecha con las comunidades indígenas encendió en él un compromiso inquebrantable. A través de sus relatos, crónicas y documentales, se ha dedicado sistemáticamente a darle una voz potente a estas culturas originarias que lamentablemente muchas veces permanecen invisibilizadas o marginadas en su propio territorio. Todo este trasfondo social e histórico no es casualidad. Durante su juventud, Marcos sufrió en carne propia la persecución y el encierro bajo el régimen de la dictadura militar paraguaya. Una dura vivencia que forjó su perfil como un defensor incansable de la memoria histórica. Pero el camino de nuestro invitado combina la sensibilidad artística también con una sólida formación académica. Marcos es licenciado, graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con un posgrado en Comunicación y Cultura, cursado en Venezuela, y además se especializó en comunicación política en España. Y además en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos bajo el respaldo de Naciones Unidas. Hoy, entre sus múltiples actividades, se desempeña como el presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Es decir, Marcos tiene una obra bastante extensa, bastante amplia. Vamos a resumirlo, toda su bibliografía, en 3 libros que a mí fundamentalmente me parecieron fundamentales. Por un lado, el análisis social que realiza en 10 años de rebeldía juvenil, el rescate lingüístico y cultural en su diccionario del habla popular paraguayo, y la aclamada novela del 2014, Genocidio guaraní, desgarrador y necesario alegato sobre la realidad de los pueblos ancestrales frente a las presiones del mundo moderno. Además, Marcos tiene también, en donde hoy están muy disponibles, creo yo, Marcos me va a corregir, en la plataforma de YouTube van a ver varios de sus documentales en donde transita también la realidad paraguaya. Y bueno, Marcos, te saludo y ¿cómo estás hoy? Baizapa, Sanguirucuera. ¿Cómo están, amigos? Un saludo especial ahí a Lucio Marejo, también mi gran compañero, vicepresidente de Melchora en nuestro país, de Melchora, Cuenca. Así que un saludo especial también para él y para todos ustedes en este construir puentes de palabras entre escritores de nuestra América, de nuestra Bella Yala. Marcos, empiezo preguntándote, para el que no conoce, o para los que la mayoría no conocemos, esa experiencia que vos relatás de tu infancia y tu adolescencia en Mariscal Estigarribia. Eso que vos comentás en todas las biografías, ¿cómo realmente te marcó? ¿De qué manera te marcó para desarrollar después las investigaciones que desarrollaste y bueno, y los libros que nos hiciste, que nos dejaste? En realidad, la infancia y la juventud han marcado mucho en mi formación. Una búsqueda de esa tierra sin mal del escritor guaraní siempre ha marcado también mi propia búsqueda. Que todos nuestros escritores paraguayos, desde temprano, buscamos esa eterna tierra sin mal. Y bueno, porque considero que el árbol, al igual que el escritor, sin raíz no crece, se le seca el alma. Y las palabras, ¿eh? Porque las palabras para los escritores guaraní son almas,
Provengo del Chaco paraguayo, que es toda una región. Mi ciudad se llama Mariscal Estigarribia. Está a 500 kilómetros de Asunción. Prácticamente aún es el territorio más grande, pero a la vez más pequeño en el mapa de la indiferencia del Paraguay. Mantengo un lazo cultural que es como un cordón umbilical con mi región. Nutre mis palabras y escritos con una concepción, y es ahí en donde rescato mucho la importancia de esa conexión con la tierra de uno, porque eso me ha enseñado mucho a tener una interculturalidad y a practicarla, a vivirla, y a tener también una perspectiva decolonial, porque considero que pese a que han transcurrido más de 5 siglos, en mi tierra habitamos diferentes pueblos, diferentes culturas, y aún persiste mucho racismo, mucha discriminación. Y en medio de esas comunidades nativas, indígenas, aprendí a conocer y amar lo que es esa interculturalidad. Y eso me ha formado, digamos, y me ha proyectado en mi propia literatura. La palabra Chaco, de donde provengo, hay que situarla también como parte de una lengua indígena, porque viene de la lengua quechua, chacú, cuyo significado es hermoso. Es un lugar de una práctica ancestral de captura de animales, especialmente vicuñas con el propósito, pero de atraparlos vivos para su esquila. Esta técnica milenaria de las comunidades indígenas busca obtener la valiosa fibra de la vicuña de manera sostenible y respetuosa. Entonces, estas comunidades del Chaco tienen para ellos esta palabra chacú, tiene un significado profundo de integración armónica del pueblo para vivir y producir en comuna, con una forma de vida y economía comunitaria ancestral. Entonces, el lugar donde yo provengo tiene una concepción colectiva de vida y de realización y la búsqueda de la felicidad en forma como una obra colectiva. Sin embargo, eso es lo que observo. Para el hombre blanco, la palabra tiene otro significado, lastimosamente tiene otro sentido muchas veces, vinculado al desarrollo del capital. No es del desarrollo colectivo, sino del desarrollo personal para unos pocos. Entonces, para los indígenas de mi tierra, la palabra chacú, la palabra chaco, tiene un significado colectivo. Es un universo multicultural. Ahí es una fiesta de lenguas, es una maravilla natural de riquezas que unen. Miren, Paraguay, el Chaco cubre el territorio de Paraguay, cubre parte del territorio de Bolivia, de un poquitito ahí de Argentina y ahí de Brasil. O sea, somos una región chaqueña, y por eso es que muchas veces me siento como un escritor sin fronteras, porque lastimosamente a veces somos escritores que ponemos o límites territoriales o límites culturales a nuestros relacionamientos. Entonces, de ahí arranco, vínculo con la tierra de uno, que es muy importante porque te da la posibilidad entonces de conocerte a ti mismo, de conocer el mundo que te rodea, y que tu literatura, por supuesto, no sea una mera realización personal o individual. En la novela, en Genocidio Guaraní, está muy clara la relación, y vos, bueno, los dejaste traslucir, vos hablaste de la tierra sin mal, ¿no, verdad?
que es un término proveniente del mito guaranítico. Tus dos personajes de genocidio guaraní son Ñamandú y Verá, ¿no, verdad? Un periodista que cruza por la frontera y muestra la realidad de la facenda brasilera tomando territorios que obviamente no le pertenecen, pero yo quisiera que vos nos ilustres a todos con por qué es esa, digamos que está muy claro cuál es la necesidad de mostrarlo, pero ¿por qué mostrarlo de esa manera? ¿Por qué mostrarlo como crónica periodística y como literatura? Es decir, como ficción, no ficción. Yo lo veo como un ensayo novela, ¿no, verdad? Es verdad, tienes un buen análisis de esta obra, ya que el Paraguay ha sido un país potencia en Sudamérica, pero que ha quedado reducido a cenizas. Prácticamente en 1870 sufrimos un genocidio. 4 países, porque no fueron 3. Hubo una instigación ahí de la potencia, una potencia, como siempre nos ha ocurrido en nuestra América, es que en realidad no ha sido conflictos internos o conflictos entre vecinos, sino siempre ha habido la instigación, la planificación externa para cortar todo aquello que suene a búsqueda de soberanías culturales o soberanías territoriales. Paraguay enfrentó toda una etapa independiente que comienza en 1813 ya, un ensayo de vida comunitaria con el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que era nuestro Artigas prácticamente. Podríamos considerarlo como un padre de la patria independiente de Paraguay, aunque hasta hoy no quiera ser reconocido. Entonces, en 1870 se buscó cortar todo lo que sea de una experiencia independiente en nuestra América. Paraguay hizo la primera revolución agraria en esta parte del continente, mucho antes que México incluso. Y la tierra fue a parar en manos de los campesinos, los indígenas, en donde se buscó sobre todo una sociedad mucho más igualitaria. Eso molestó, y hasta hoy vemos que estos procesos independientes, los escasos procesos soberanos, se castigan con la búsqueda de cortar, y no precisamente haciéndonos meramente atajar, sino que entre nosotros, sino que hay como instigaciones de afuera. Entonces Paraguay enfrentó esto, fue diezmado, quedó la mayoría de su población, quedó de varones, quedó diezmada. Entonces, fíjense, toda esa etapa independiente de Paraguay ha sido destruido. Ahí estuvo Brasil, Argentina, Uruguay, pero por detrás, quien ganó mucho con esta guerra, Inglaterra. Así que ese periodo no lo hemos podido superar, y en mi libro lo apunto, porque como una búsqueda, lo planteo como un viaje permanente por todas estas tierras, porque en realidad es un viaje por el Paraguay profundo para mostrar lo que nos queda de nación. Porque lo primero que prohibieron a los paraguayos es su cultura, su lengua. Porque el paraguayo sin su lengua, el guaraní, prácticamente queda a expensas de lo foráneo, de lo extranjero y de la dominación.
Y esto es lo que ha pasado con el Paraguay. Hemos tenido un periodo independiente de 1803 a 1870 y fíjense como de 1870 para acá enfrentamos cuartelazos, dictaduras, escasos periodos democráticos, pero mayormente hemos estado bajo las botas del dominio interno y del dominio externo. Por eso que Paraguay no ha podido levantar vuelo, porque fue un país diezmado en donde prácticamente todas estas nos han quitado nuestros territorios y han buscado en lo posible diezmarnos culturalmente. Pero el guaraní, nuestra lengua, nos permitió sobrevivir a todos estos atropellos y mantenernos en pie para mostrarles que la cultura, la identidad y la lengua son los elementos que permiten a los pueblos mantenerse en soberanía y en pie incluso a genocidios. Y bueno, esto es lo que pinto en esta... Sí, sí, termina, tranquilo. No, que esto es lo que pinto en esta novela y busco en lo posible mostrarles el Paraguay real, no el Paraguay que a veces se muestra como una propaganda de éxitos macroeconómicos, pero es que el Paraguay aún sigue como muy dependiente de lo que es un poco en la geopolítica actual. Uno pueden observar ustedes a un país que es prácticamente una isla con más de 35 años de dictadura militar, con muchos desaparecidos que hasta hoy seguimos buscando sus huesos. Y bueno, la democracia es una palabra muy bonita, pero que a veces constituyen dictaduras perfectas cuando a la mayoría de la población no acceden a las condiciones más mínimas. Estamos hablando de salud, educación, oportunidades de desarrollo. Hoy la población aún no puede diferenciar mucho entre lo que fue la dictadura sanguinaria de Stroessner y gozar de una democracia más plena, porque hoy lo llaman de otra forma, pero ocurre que todos aquellos que habían cometido los crímenes más atroces hoy siguen gobernando con absoluta impunidad y con una palabra muy bonita que hoy disfraza lo que en realidad sucede en el país, que hay mucha desigualdad, una pobreza en mayoría y sobre todo una dominación política, porque es el país que tiene un partido político en el poder, creo que el más antiguo en el mundo, gobernando hace años. Entonces, mostrarle ese otro país ha sido posible con esta novela que en cierta forma Genocidio Guaraní intentó mostrar desde esa etapa cruenta del genocidio hasta hoy que seguimos sufriendo nuevas formas de colonización territorial, político y cultural. ¿Vos creés, Marcos, es decir, vos tenés un lector de toda esta realidad? ¿Vos considerás que tenés un lector, que apuntás a un lector? El tema es, yo también quería señalarles, había una consulta que ustedes me habían trasladado, Ajá. el tema de la responsabilidad, esto de escribir antes de entrar, Ajá. por eso quiero Sí, ya situar iba a bien. ir a eso, iba a ir. Sí, Me alejé un poco del tema sí, quería, circunstancial para... quería situar bien lo que significa para mí el escribir, Ajá, que para que ustedes después puedan de alguna forma también interpelar mi forma de bien, ver la bien. escritura. Estuve observando mucho cómo ven los pueblos nativos, indígenas, este tema de la cultura, la literatura.
Fíjense que las voces de los poetas y narradores transportan con su magia sus raíces e identidades. Para los escritores nativos, las palabras e historias son sagradas. Para mí, la literatura, la escritura, es una misión sagrada, porque el alma se transforma, por eso hablaba nosotros palabras almas en nuestra cultura, se transforma, el alma se transforma en palabra, ñe, que significa palabra y también alma. Cuando te doy mi palabra, significa que te estoy dando mi alma. Esta es mi palabra, este soy yo. Te doy mi palabra, te doy mi alma. Este soy yo, mis palabras son mis raíces. Es lo que soy y he sido con mis ancestros. Cuando escuchas mis palabras, mi alma te habla. Palabra que nace, crece e ilumina el fuego de la vida. Enciende la llama del conocimiento ancestral. Alma y palabra son inseparables. Son uno solo porque las palabras son almas. Esto me lo señaló una escritora indígena, Aba Guaraní, y yo lo tomo también como una misión mía, que se llama Alba Irae Duarte. Es una poeta Aba Guaraní sobre el verdadero sentido y valor de la palabra. En nuestra sociedad actual, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa hoy para los escritores? Porque nosotros somos artesanos de la palabra. ¿Qué significa para todos nosotros? Es algo que yo también traslado. Es lo mismo que significan para nuestros ancestros. La palabra o ha ido en esta etapa actual tomando otras cosmetologías, otras formas de tomar eso que nosotros llamamos palabra. Para Eduardo Galeano, que es un escritor que tomo siempre como un ejemplo de lucha, parafraseando a los guaraní, nos decía que quien miente, la palabra traiciona el alma. Si te doy mi palabra, me doy a mí mismo. Fíjense cómo él ya fue rescatando esto que él viajó, como yo también, por la nación guaraní y de lo que fue escuchando, él rescata esta forma de ver la vida, pero esta forma también de ver la escritura, porque hoy las palabras son maquilladas, no tienen el mismo sentido y el mismo significado, pero tiene algún significado hoy la palabra. Y según Aybura Rapitá de León Cádova, autor del libro Ñeri, la primera obra del dios Ñamandú es el Aibú. Aibú significa es lengua y alma que constituyen un mismo ente. La palabra significa también alma y no puede ser mal empleada. Voy poniendo estos elementos para que podamos juntos dilucidar cuál es nuestro papel, o sea, cuál es nuestra responsabilidad ayer, hoy y más adelante en la escritura. Yo no concibo una literatura, el acto de escribir sin responsabilidad, descarnada de la realidad, que no esté comprometida con mi tiempo y el territorio. A la vez me considero un ciudadano del mundo. Por eso señalaba escritores sin fronteras. Si bien trabajo mucho la tierra, el territorio, pero busco superar estas fronteras que nos fueron dividiendo. Y es la manera que nos relacionamos con ese mundo, en realidad, que da identidad a nuestra literatura. Los libros no son solo de papel o digital, los libros son de carne y hueso. Están vivos, no están para decorar vitrinas o escaparates, bibliotecas muertas o que sean como ciertos depósitos de letras. El mercado del libro, y acá me quiero referir porque nuestras condiciones como trabajadores
culturales es a veces determinante en la escritura. El mercado del libro, la industria del libro, santifica más a veces el producto que al autor. Voy a situar eso. Que permanece hoy en día como un eslabón débil, el más débil de la cadena en la producción del libro, con escasos o nulos derechos. Publicar un libro palabra, a la palabra tiempo, fíjense que los humanos hemos llamado la palabra tiempo a lo que en realidad debería llamarse vida. Muchas veces decimos, estoy perdiendo el tiempo, pero en realidad estamos perdiendo vida. El tiempo debe medirse en vida, porque vida y tiempo son lo mismo. Cuando alguien te dice que realmente está sin tiempo o está perdiendo el tiempo, es vida irrecuperable. Y los escritores nos consumimos en la escritura de un libro, en el tiempo, y consumimos parte de nuestras vidas. Por eso el libro no es una mercancía. Un producto comercial es impagable en dinero. El mercantilismo ha lastimosamente separado el libro de su autor. Al final terminamos como un simple producto exhibido en las ferias de libro o en las vidrieras de los shopping o en las librerías. Los intermediarios no debieran privilegiar el producto por encima de la relación entre el autor y el lector. Hay esa intermediación que en muchas ocasiones nos ha dejado sin una relación directa con los lectores. El intermediario se ha quedado con el beneficio y con la relación con nuestros lectores. Entonces, y nos han dejado casi aislados en el consumo del tiempo, en el consumo de la vida, de un libro a otro, a que a veces en muchos casos nos llevan mucho tiempo, muchos años. La razón es que los conocimientos no se pueden comerciar como cualquier otro producto de supermercado. Hay que respetar los derechos del lector y los derechos del autor. Esto trato de situarles de alguna forma para mostrarles que concibo la literatura como una actividad de transmisión de un conocimiento entre el lector y el autor de forma directa. Te vuelvo a lo que es verdad, el hecho fundamental era aclarar el criterio de la responsabilidad, y yo creo que lo has dejado bastante claro. Y te vuelvo a la pregunta que te hice. ¿Vos pensás en un lector? ¿Pensás en un tipo de lector? ¿O considerás que es la transmisión lo importante y no importa a quién? Para mí es muy importante, digamos, democratizar el acceso a la lectura, el acceso a los libros. Y hoy en día es por esta mercantilización, prácticamente nuestra función ha sido más funcional a los mercados del libro que a los intereses de los lectores. Por eso que a veces nos cuesta incluso a nosotros ser soberanos en la elección de nuestros propios temas para desarrollar en nuestras literaturas. Es que en cierta forma han marcado mucho ese mercado, esa mercantilización de la palabra, del libro. La industria ha condicionado mucho
que hay temas muy censurados, entonces cuesta esa relación nuestra con los lectores, más allá de las ferias de libros, de las librerías. Entonces prácticamente se ha reducido nuestro papel en no ser un papel tan protagónico. En Paraguay estamos ensayando nosotros diversas alternativas frente a ellos para democratizar el acceso a la lectura. Hemos creado una biblioteca viviente, o sea, una biblioteca en donde el autor y el libro estén en un mismo lugar. O sea, para que sea una biblioteca viva, donde los lectores puedan visitar. Y hoy por hoy tenemos, la Sociedad de Escritores, hemos abierto una biblioteca viva en la casa Augusto Roa Basto, al costado de la Plaza Uruguaya, en donde los lectores pueden ir y no solamente acceden al libro, sino acceden al autor del libro. Entonces, en la búsqueda de no depender de intermediarios, hemos buscado directamente nosotros esa vinculación entre el creador y el lector. Y hoy tenemos la Biblioteca de Autores Nacionales Contemporáneos en la Casa de la Literatura Augusto Roa Basto, en una innovación de lo que es una biblioteca pública, que lo hacemos con el Cabildo, el Centro Cultural del Cabildo y la Sociedad de Escritores del Paraguay, en donde buscamos que escritores de los 17 departamentos de nuestro país estén ahí sus obras y den, digamos, talleres o encuentros con los lectores. Y estar muy cercano a la comunidad educativa. Los escritores no estamos en las aulas. Esa escasa vinculación a veces con las comunidades educativas ha también cercenado mucho la posibilidad de unir a los autores para que estemos en las aulas, y entonces hay como una desconexión de nuestros sistemas educativos con los autores. Entonces esto comenzamos a trabajar con el programa Ñere del Ministerio de Educación para hacer la ida a las aulas. O sea, los escritores vamos a las aulas, invadimos las aulas de las escuelas y los colegios. El Ministerio de Educación hizo un llamado a una licitación en donde nos hemos presentado los autores independientes, como es mi caso y otros, a la licitación, y también las editoriales. Claro, ellas han presentado digamos, propuestas por millones más del $1.000.000. Para nosotros era menor digamos, la compra, pero sí ya participamos. La burocracia era Perdón, no se extrema. escucha. ¿Se me está escuchando? Que la burocracia para que podamos nosotros, digamos, participar de las licitaciones y tener también nuestros libros, vendiéndolas para las escuelas, los colegios, eso, siempre se hacía por intermediarios. Esto estamos tratando también en Paraguay de solucionar y hacer una venta directa del autor al Ministerio de Educación. Y un grupo importante de autores independientes, ya hoy también nuestros libros están en las escuelas y los colegios. Bien, Marcos, muy agradecido por tu participación y que no se pierda la belleza del mundo tal como la conocemos. Infinitamente agradecidos, y yo le voy a dar paso a Jaime nuevamente para que él disponga de la palabra de algún invitado que quiera hacer alguna pregunta. Jaime. Bueno, ni que hablar, que extremadamente agradecido con esta conversación que mantuvieron, tu presentación, tu exposición muy clara. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Mónica también está por allí. Seguramente quiera saludar Claro. y dar paso a nuestros invitados, a quien quiera hacer alguna pregunta. Mónica. Bien, estoy. Bueno, primero que nada, Marco, eh,
tenerla Alejandra, es tener un pedacito de ese encuentro del Mercosur también en este momento. Agradecerte a ti, a las organizaciones que nos han apoyado. Tuvimos la presencia también de quien fue mi única profesora de taller literario, Lucrecia, que entraba, salía. Ella vive en un lugar cercano aquí, donde el internet es mejor estar con la cámara apagada para poder escuchar. Pero tengo una pregunta, que esto lo hablamos en Iguazú hace unos años atrás, cuando hablamos de la Agenda 2030. Y yo siento que todo esto que está sucediendo justamente está relacionado en una geopolítica también social, donde seguimos viendo que los pueblos más antiguos de la humanidad, como lo que está pasando, ya lo sabemos, en Haití, en Europa, en Irak y en toda aquella zona palestina, eh, estamos viviendo genocidios en el 2026, Marco. ¿Qué me dices de eso? Eso es lo que me gustaría tu opinión. Un 2026 donde estamos tratando de embrutecer al joven de mañana, porque pasan frente a un computador 24 horas al día para que no molesten tanto, porque lo he visto, lo vivo como poeta acá, que es un lugar muy pequeño. Pero yo creo que esto está relacionado con esa geopolítica mundial, porque también vivimos, cuando una entrevista nos van a hacer en un lugar, lo primero que nos dicen, bueno, este tema no hables, este tema no hables, y yo digo que si me van a poner un bozal para hablar, no doy la entrevista. Entonces, ¿pero por qué está sucediendo esto que antes no pasaba? No solo porque somos resilientes a la dictadura, yo creo que aún las dictaduras siguen, y los genocidios también, Marco. Y bueno, agradecerles a todos. Gracias. Muy bien. Alejandra quiere hablar ahora, le vamos a dar la palabra a Alejandra. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, gracias, porque yo estaba teniendo problemas con la conectividad. ¿Qué tal, Marcos? Un abrazo. ¿Qué tal, Mónica? Un abrazo. Bueno, yo soy Liliana Alejandra Gómez de Corrientes Capital, Argentina. Un placer escucharlos, un placer escucharte nuevamente, Marcos, como siempre. Y bueno, estás tocando unos temas tan profundos y delicados de todo esto que está pasando en nuestro país, Argentina, claramente, en el mundo entero y en Latinoamérica más profundamente. Creo que una manera de combatir esta lucha por la pérdida de los derechos de los hermanos, de los derechos humanos, de los derechos de los niños, podemos hacer mucho, mucho, mucho los docentes desde las instituciones educativas, como ya una vez lo comentamos, Marco, te lo comenté, te dije, a mí me interesa muchísimo que los escritores estén en las escuelas, que los libros, estos libros como los tuyos, que no llegan a la mano del alumno, para que escuche la otra versión, para que vea la realidad, para que se saque de contexto ya esos libros totalmente desactualizados de una historia de aborígenes que en parte fue y en otra es contada como un cuentito. Que les mostremos hoy a nuestros hijos, a nuestros niños, esta nueva forma de contar la historia, de reivindicar la historia. Los docentes podemos hacer mucho, podemos combatir esta lucha por la pérdida de los derechos con los editores, acompañándonos, yendo a la escuela, acercándoles los libros. Imagínense que yo siempre digo, yo soy profesora de nivel inicial y digo que la carita de los niños cuando
yo acá hace muchos años implemento esto de dar participación y difusión a los escritores correntinos. Entonces, también a otros de otros países, pero más a los nuestros, ¿verdad? Y llevarle a escritores a la escuela y ver la carita de los chicos cuando le digo, esta poesía la hizo esta señora. Es maravilloso la magia que hay en conocer, hizo el libro. Es maravilloso decirle, por ejemplo, cuando le llevamos a algún lugar, a los museos, y le hacemos tocar la historia. Pero además, a los escritores, a los escultores, a los artistas que tenemos, tienen que estar en las instituciones, tienen que ser parte de la educación. Esos libros tienen que dejar de estar a la venta para los que tienen un poder adquisitivo o en unas bibliotecas guardadas. Tienen que salir a pasear, tienen que recorrer las manos de los alumnos. Los alumnos tienen que estar al lado de los escritores y de los artistas. Y que cada uno, así, yo creo que entre todos y cada uno desde su lugar, yo digo yendo a la escuela, pero puede ser yendo a otra biblioteca, yendo a otro nivel, a otra institución donde uno pertenece, a la legislatura, a dar charlas en las legislaturas y que sean abiertas, a que todos los espacios estén abiertos, que dejen de ser solamente para encuentros de escritores, que vayan las escuelas, que se le obligue, que se le exija, que se los invite. Yo estoy cansada de recorrer ferias de libros donde les conozco casi a todos. Les conozco casi a todos y siempre digo, ¿dónde hay una escuela? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde está el nivel inicial? ¿Dónde está la secundaria? ¿Dónde está la primaria? ¿Dónde está la universidad? Ellos son los que tienen que estar sentados ahí. Los niños, los jóvenes, los adolescentes. Nosotros nos conocemos entre todos. Nosotros estamos dejando huellas, pero tenemos que abrir caminos y tenemos que traerlos. Nosotros tenemos que convocarlos. Tenemos que encontrar la vuelta. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Buenas noches, un placer escucharlos. Muchas gracias, Alejandra. Mónica quería decir algo más. No sé si alguien más tenía también alguna otra intervención para ya ir llegando a las últimas intervenciones de la noche. Sí, lo que quería era, hablando como hablaba Alejandra, de ir a las escuelas. Nosotros somos un grupo pequeño, pero los escritores cada vez que vienen al encuentro traen libros y vamos y visitamos las escuelas y les llevamos los libros de regalo. O sea, eh, cuando hay un cumpleaños en estas escuelas donde nosotros que trabajo especialmente yo en la escuela porque esperamos que vengan los compañeros de Argentina de otro lado y vamos, pero llevamos los libros que regalamos. Entonces no tenemos que hacer el proceso por el gobierno. O sea, somos medios anarquistas, Alejandra, porque es la única forma que tenemos de que el chico llegue a palpar el libro. Entonces, como Melchora Cuenca, tenemos una extensión en el territorio donde podemos trabajar y llevar un libro de regalo. Entonces, no, el niño se compromete al entregárselo tú, al ver que el escritor le deja el libro, porque no es lo mismo tomar un libro que se lo dé el escritor, o sea, no es lo mismo el escaparate, como decía Marco, que ir y llevarlo. Nosotros tenemos eso. Ya lo venimos implementando hace tiempo. Eso es una buena forma de hacerlo sin tener que pasar por lo que tiene que ver todo lo institucional, porque en todos los países pasa lo mismo. Gracias, era solamente eso. Bien, perfecto. Tenemos a Eduardo, Eduardo, ¿no? Eduardo, ahí está. Buenas noches, es un gusto estar entre
escritores. Yo soy como de otro lado. Yo vengo por el lado de las artes plásticas, soy artista plástico. Y me gustó mucho la charla que llevó adelante Marco. Quiero comentar una cosa. Yo pienso que una lucha importante que se debe dar es por recuperar el concepto de patria grande, el concepto fundamentalmente artiguista. Yo estuve en Paraguay, estuve en lo que fue la residencia de Artigas, que hay una escuela, muy emocionado. También estuve en el Museo Andrés Barbero, que es un museo muy interesante, y en el Museo del Barro. En varios de esos lugares estuve ahí en Paraguay, en Asunción. Y me parece que es importantísimo esa recuperación digamos, de la patria grande. Hay que empezarla como se empiezan las cosas, desde una semilla, de un intento, porque tan dividido como estamos, separados lo que en un momento fueron las provincias unidas del Río de la Plata, de algún modo quedó seccionado, integraba lo que hoy es Argentina, Paraguay, Uruguay y digamos el Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia, es un territorio gigante. Todo eso se fue desmembrando y quedó Argentina por un lado, Uruguay por otro. Yo soy de los que en Uruguay nos llamamos orientales, no uruguayos. Tengo la cédula uruguaya, tengo la credencial uruguaya, fui a la escuela uruguaya y soy uruguaya, aunque ya más no pueda, pero me siento de la banda oriental, me siento alguien que de algún modo debería pertenecer a otra, me siento en otra, tiraría las fronteras abajo. El tema de la formación de los estados nacionales es un problema. También son atacados actualmente los estados nacionales en todo sentido, los tratan de eliminar o dejarlos en la mínima expresión y debemos defenderlos, pero en definitiva, a la larga, los estados nacionales son de una historia inventada, una historia trucada que no es la que verdaderamente pasó. Acá los escritores, digamos los historiadores fundamentalmente hablan de Artigas como el padre de la patria. Artigas no quería la formación de un estado separado. Cuando lo fueron a buscar varias veces, o por lo menos en 2 oportunidades del Paraguay, él dijo, ya no tengo patria. Él pensaba las cosas en otra dimensión, en una dimensión federal. Y con respeto a los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, él decía, deben tener sus derechos y deben tener su modo de vida y ser respetados. Eso es una visión totalmente revolucionaria en el verdadero sentido de la palabra. Bueno, agradezco mucho sus comentarios, Marco, y sus conceptos, y me parecieron muy, muy esclarecedores, y me gustaría poder ver la obra, porque acá otro de los problemas que tenemos es la dificultad nosotros de conseguir obras de otros países que están prácticamente al lado. Ese es todo un problema, es todo un problema grande que tenemos. No conseguimos libros. Por ejemplo, se publican libros sobre Artigas en Corrientes, en otros, o Misiones, o en otras provincias que eran artiguistas, en Santa Fe, y realmente esos libros no llegan. Llegan cuando viene el escritor y trae sus libros, pero si no, no llegan. Eso debemos romper eso por algún lado posible, desde nuestro lugar, por algún lado posible. Me parece que es importante justamente, y gracias, digamos, al compañero que hizo la intervención por sus palabras y por su obra. Ya está. Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente muy, muy agradecido. Y para ir redondeando, que le vamos a dar la palabra a Alejandro, previamente, por si no lo vieron, les leo el mensaje que deja Lucrecia, que no está con problemas de conexión y no puede hablar por eso, y nos dice que está súper agradecida de que tengamos este espacio para reflexionar, que es grandioso este intercambio, y también nos dice, por otra parte, en otro mensaje,
Eh, pero es muy bueno esto de pensar en qué desarrollo queremos y nuestro papel en darle voz a las palabras. Gracias, Lucrecia. Y damos entonces la palabra a Jaime, Alejandro para que pueda ir cerrando este encuentro. No sé si algo... Jaime, Sí. perdón, Jaime, perdón. Carlos quiere saludar a Marcos y no sabe levantar la mano en su teléfono. Ah, bien, bien, no hay problema. Le damos la palabra a Carlos entonces y después sí, ya pasamos con Alejandro. Bueno, ¿cómo anda Marco? Creo que ya lo conozco de un libro acá que hay en Migues. Lo más bien, lo más bien. Ya nos conocemos ya. Creo que le llevo una ventaja, porque tengo el libro y usted no tiene nada mío. Pero andamos bien. No, eh, no, la pregunta mía, estaba escuchando sobre el tema de, yo tengo 66 años y cuando yo era niño decía que atrás de una película había un escritor, ¿no? Porque hay un escritor atrás de una película. Ahí empezamos, ¿no? Pero ahora con el tema de Alejandra que había hablado sobre los niños, qué importancia que tienen los libros, porque son los que nos pueden abrir un poco la mente con el mensaje que dejan los escritores, ¿no? Y otros artistas, músicos y todos los... pero hay un tema que creo que lo que está más fuera de cultura son los pueblos. Porque yo he vivido unas experiencias con niños que quieren leer, pero los padres, los grandes, no los dejan. Y ese es uno de los temas. El otro tema que hablaste fue de la contaminación. Como ya se cansaron de contaminar el mundo, nos están contaminando nuestra mente con el Internet. Entonces, en vez de mejorar, estábamos cada vez más graves. Esa era la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para justamente al pueblo, a los padres, que si incentiven a los niños, no que los maestros que hacen el esfuerzo de llevarle a los escritores, que le regalen un libro y que después lo lleven a la casa y lo usen para prender fuego? Porque lo viví, por eso lo comento. Digo, que también el pueblo necesita ese mensaje. Era eso. Urbanos. Tipo, casi nos quieren dejar como los hinchas en un estadio de fútbol, siendo hinchadas de uno o hinchadas del otro, en una guerra de la barbarie que estamos observando, y entonces nos están dejando, se está tomando a la humanidad como un campo de batalla, pero digamos, por ganar, digamos, las mentes humanas y justificar la guerra de uno o la guerra del otro. Y todas las guerras han sido hasta hoy devastadoras para los pueblos. Pero ellos dicen que las guerras son justas, porque justamente les permite acceder a más capital para unos pocos. Esa es lo justo que ellos piden, y que nosotros justifiquemos guerras de estos tipos, que son guerras de la barbarie, que hemos observado en toda nuestra historia. Está lleno de estos, pero estos nuevos fascistas de hoy son de traje y corbata. No son malos o brutos militares que antes veíamos que venían y hacían un golpe de Estado. Hoy se nos presentan como los más modernos. Hoy se nos presentan estos nuevos emperadores como que si no estás con ellos, estás prácticamente en contra de sus democracias. Cuidado, porque hoy se nos presentan como formas de ver la vida tan autoritarias como época de los nazis. Y incluso tienen mucho poder de marketing, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos mucho que hacer los escritores sin fronteras,
sin límites entre nosotros, de barreras, de estas fronteras, que podamos construir, como decía acá el compañero escritor, una comunidad grande, una patria verdaderamente grande. Y bueno, tenemos raíces comunes para lograrlo. Muy bien. Vamos pasando entonces a Alejandro. Escribir es una decisión que implica elegir qué decir, qué callar y qué huella queremos dejar en el lector. En una era donde las palabras a menudo sobran, asumir la responsabilidad de escribir no es poner límites a la creatividad, sino darle un propósito más profundo. Así completamos la segunda entrega de nuestro ciclo La responsabilidad de escribir. Desde RCP Cultura y el Club Melchora Cuenca, les agradecemos por acompañarnos en la emisión de YouTube. Queremos leerlos, que dejen sus opiniones y reflexiones acá abajo en los comentarios. No se pierdan el próximo episodio, la semana entrante, donde continuaremos explorando la literatura como una forma positiva de transformar el mundo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, buenas noches.